Ok, hermanos, vamos a recorrernos para enfrente, hermanos. Somos pocos, entonces para tratar de estar lo más juntos que se pueda. Gracias, hermanos. Les quiero compartir algo, oramos y empezamos, hermanos. Hace poco mi hija me mostró su colección de vidrios de mar, conocidos también como vidrios de playa. Los diversos pedazos de vidrio son de colores, a veces pedazos de artesanías, pero muy a menudo son partes de botellas de vidrio rotas. En un principio el vidrio tenía un propósito, pero luego fue desechado por casualidad y se rompió. Si el vidrio termina en un océano, ese es solo el comienzo de su viaje, a medida que las corrientes y las mareas lo arrastran incansablemente. La arena y las olas pulen sus bordes agudos y con el tiempo se vuelve suave y redondeado. El resultado es una pieza hermosa. El vidrio de mar, parecido a una joya, ha hallado una vida nueva y es atesorado por coleccionistas y artistas. De manera similar, una vida rota puede renovarse con el toque del amor y la gracia de Dios. Nunca estamos tan rotos como para que Dios no pueda recomponernos. Él nos ama a pesar de nuestras imperfecciones y errores del pasado y desea hacernos hermosos. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque me permites abrir tu palabra, Señor. Nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Yo te pido para que tú seas con mi vida y la vida de mis hermanos y seas con nuestros corazones, Señor. Queremos agradarte, Padre, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. No tengo la capacidad, Padre, como yo sé que quisieras tú, Señor, tal vez de exponer tu palabra, pero tú eres digno, Padre. Mereces ser glorificado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde tuvimos nuestra lectura, hermanos, en Jeremías 18, vemos cómo Dios le pide al profeta Jeremías y le dice, descienda a la casa del alfarero y allí yo te haré oír mis palabras. Dice la palabra de Dios que Jeremías descienda a la casa de este alfarero y mira cómo él está trabajando sobre la rueda, hermanos. Y el profeta Jeremías observa cómo la vasija de barro con la que él está trabajando se echa a perder en su mano. Y dice la Biblia que vuelve y hace otra vasija como a él mejor le parecía. En ese momento vienen palabras de Dios a Jeremías diciéndole, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y luego le confirma diciendo, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta lectura, hermanos, ahí adelante en los versículos que ahorita vamos a ver, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba teniendo y adorando a otros dioses. Estaban sacrificando a Baal, cosas que a Dios no le agradaban, hermano. Y no es casualidad que le haya dicho Dios a Jeremías, desciende a la casa del alfarero y yo te voy a hacer oír mis palabras ahí, porque él quería que él observara lo que el profeta estaba haciendo. Quería que observara también cómo esa vasija de barro se estaba echando a perder en su mano. Es por eso que después le confirma y dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el barro, en la mano del alfarero? Se echó a perder. Y él confirma y le dice, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Estaba diciéndole Dios a Jeremías los problemas que también tenía el pueblo de Israel. Y le dice ahí en el versículo 7, si puede seguirme con su vista, ahí del capítulo 18, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar
y derribar y destruir. Dice, pero si esos pueblos, versículo 8, se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Nuestro Dios, hermanos, estaba airado. Tenía estas intenciones para con su pueblo, porque el pueblo no estaba haciendo lo que debían hacer. Y analizando, hermanos, cómo Él es el alfarero y cómo trabaja con el barro, con la tierra, nosotros a simple vista no podemos ver el barro, cómo es su manera de ser por dentro. Nosotros podemos ver el barro superficialmente, pero no sabemos si su composición está apta para poder ser trabajada. Y así somos nosotros, hermanos. Tenemos a simple vista, nos podemos ver y podemos vernos aquí en la iglesia, pero ¿qué hay adentro de nosotros? Estamos listos para que Dios empiece a trabajar con nosotros. Aquí el pueblo de Israel estaba batallando con esto. Y la primera pregunta que vino a mi mente cuando Dios habló a mi vida en este pasaje es: ¿qué esperaba Dios del pueblo de Israel? ¿Qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Porque Él le habla a Jeremías, le dice: hey, desciende a la casa del alfarero, yo te voy a hacer ahí oír mis palabras. Va Jeremías, mira el alfarero trabajando con el barro. Y después de observar todo eso, le dice lo que tenía, las intenciones que tenía para con su pueblo. Y le dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Lo que Dios quería, hermanos, de su pueblo era un cambio. Era un cambio, hermanos, lo que Dios esperaba de ellos. Es por eso dice, pero si se convirtieran de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y luego ahí en el versículo 10 también dice, hermanos, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Las intenciones, hermanos, de Dios para con su pueblo eran planes de bien. Dios quería lo mejor para su pueblo, pero quien no se ponía de modo, ¿verdad? Y que no hacía caso a las instrucciones que Él hacía era su pueblo. No se dejaban, hermanos. Y Él dice, si no oyen mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Solo usted, hermano, y yo sabemos los cambios que Dios nos ha pedido que hagamos. Solamente tú y solamente yo conocemos los cambios que Dios nos ha pedido que hagamos y que no hemos hecho. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios les está pidiendo un cambio, les estaba pidiendo algo. Y el pueblo de Israel se ponía y mire la respuesta, hermano, que es lo que llamaba mi atención, que no estamos muy lejos de contestarle así a nuestro Dios. O discúlpeme por agregarlo, no estoy muy lejos yo de contestarle así a mi Dios. Dice ahí, hermanos, que después de que Jeremías da unas palabras al pueblo, mire ahí en el versículo 12, fíjese cómo contesta el pueblo de Israel. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno al pensamiento de nuestro malvado, ¿qué, hermanos? Corazón. O sea, después de oír todas estas palabras, hermanos, al pueblo de Israel les da igual y dice, hey, Jeremías, es en vano. Es en vano lo que nos dice, nosotros vamos a actuar conforme a nuestro malvado corazón. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿qué es ese cambio en mi vida que Dios me pide que haga y que yo le he contestado así? Hey, Señor, nomás eso no, eso sí yo voy a hacer conforme a mi corazón. Pero solamente usted, hermano, y yo sabemos los cambios que Dios nos pide que hagamos. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dice el pasaje aquí, hermanos, que leímos, que cuando Jeremías vio cómo trabajaba el alfarero, dice que la vasija de barro se echó a perder
en su mano. Y es que, hermanos, yo investigando sobre la manera en la que trabajaba un alfarero con el barro tiene sus cualidades también para poder ser trabajado. Y una cualidad de que para que el barro pueda ser trabajado en las manos del alfarero es ser moldeable. Y aquí, hermanos, el pueblo de Israel no era moldeable. No se dejaban, hermanos. Ellos actuaban conforme a sus criterios y sus pensamientos, pero no era moldeable. Y siempre hemos escuchado, hermanos, cuando uno habla con alguien y se opone y usted dice, él no es moldeable, es necio, no es moldeable. Hemos escuchado muchas veces, o yo en lo particular lo he escuchado, el pueblo de Israel no era moldeable, hermano. Por eso hacían lo que querían. Y esa cualidad, hermanos, es tan importante en nuestras vidas, porque nosotros somos el barro y Dios trabajando con nosotros. Y si nosotros no somos moldeables a lo que Dios quiere de nosotros, nos va a quebrantar, hermanos. Dice la Escritura, y volvió e hizo otra vasija. Cuando nosotros no somos moldeables a lo que Dios quiere, Dios tiene que actuar porque Él es alfarero y Él quiere hacer una vasija de barro hermosa, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermanos. Es por eso que el pueblo de Israel sufría las consecuencias que sufría porque no eran moldeables, no se sometían. El ser moldeable a Dios, hermanos, es someternos a Dios y a lo que Él dice. Así como el barro tiene la característica de ser moldeable, que Dios nos ayuda a poder decirle, Dios, moldea tú mi vida. Moldéala a tu voluntad, a lo que tú quieres, Señor, a tus pensamientos y no al mío. Esta parte, hermanos, y esta característica que como el barro, como el pueblo de Israel necesitan para poder ser trabajados y ser moldeables, es la que estaba faltándole al pueblo de Dios. Dice Jeremías, hermanos, 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos quiere dar buenas cosas, hermanos, y así como dice este versículo, Dios quiere darnos lo que esperamos. Pero para eso, hermanos, tenemos que moldearnos a Él, someternos y aceptar su voluntad para que Él pueda trabajar y hacer de nosotros una vasija de barro hermosa, hermanos. Yo después me preguntaba, hermanos, ¿qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Un cambio, hermanos, de sometimiento a Él. Eso es lo que esperaba, que se moldearan a Él, hermanos, para que Él pudiese trabajar con ellos. ¿Qué es, hermanos, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel que no le agradaba a Dios? Es tan importante esto, hermanos, porque depende de esto, podemos nosotros darnos una idea de qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel para que Dios les dijera esto? Para que les mandara al profeta Jeremías diciendo esto. Porque ciertamente Él les dijo, hey, si esos pueblos se convirtieran en su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Dice más adelante en el versículo 10, pero si hicieran lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré entonces del bien, hermanos, que había determinado hacerle. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Miren, hermanos, vaya conmigo ahí en Jeremías capítulo 19, versículo 5. Dice, bueno, desde el versículo 4 al versículo 5, vamos a leer los dos versículos, hermanos. Dice, porque me dejaron. ¿Qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? Lo dejaron, dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Fíjese, hermano, lo que les está diciendo, dice, los cuales no habían conocido ellos. O sea, Dios está diciendo, hey, a mí me conocen. Yo los saqué de la tierra de Egipto, tantas cosas que hizo por ellos, a mí sí me conocen. Y ahí está irado, ¿por qué? Porque estaban adorando a dioses que ni siquiera conocían, hermanos. Y luego ahí en el versículo 5 dice, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos,
al mismo Baal. Fíjese, hermano, todo lo que a Dios no le agrada y que hoy en nuestra vida nosotros podemos también estar teniendo ese error. Dice, al mismo Baal, dice, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Qué es todo aquello, hermanos, que a Dios no le agrada, que hagamos nosotros en nuestra vida? Todo lo que no nos manda hacer, todo lo que no nos dice a través de su palabra y todo lo que sabemos que a Él no le agrada. Y nosotros a veces, hermanos, vivimos al día con día haciendo cosas, involucrándonos en las cosas del mundo, cosas que ni Él nos ha mandado hacer, ni nos ha hablado a través de su palabra y que sabemos que a Él no le agradan, hermanos. Todo esto le dice Dios al pueblo de Israel, dice, hey, todo esto que están haciendo ustedes son cosas que yo nunca les mandé, cosas que nunca les hablé, dice, ni me vinieron al pensamiento. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en nuestra vida que Dios no nos ha mandado hacer, no nos ha hablado a través de su palabra y no nos ha venido al pensamiento? Todo aquello, hermanos, que Dios sí nos pide hacer es todo aquello que en la actualidad, nos manda hacer. Y sabemos que una de las grandes tareas de la iglesia es la gran encomienda, hermanos. Eso sí Dios lo ha mandado hacer. Y eso sí nos lo ha dicho a través de su palabra. Y sabemos que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Eso, hermanos, sí es una ordenanza de Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada en lo que estamos tan metidos allá afuera en la vida? Cosa que no nos manda hacer, que no nos habla a través de su palabra, cosas que ni siquiera están en su pensamiento. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 18, en el versículo 15, ahí atrásito dice, porque mi pueblo, lo vuelvo a repetir, hermanos, me ha ¿qué? Olvidado. Dice, incensando, o sea, dirigiéndose, dice, a lo que es vanidad. Todo lo que es vanidad, hermano, es todo lo vano, todo lo hueco, lo que no tiene sentido ni propósito en nuestras vidas. Pero que aún así, hermano, tiene estas cualidades, le damos más atención que a Él. Dijo el predicador de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya nos lo había confirmado, hermano, no hay algo que podamos hacer que le agrade a Dios más que trabajar en lo eterno, hermanos, en lo que Él nos manda hacer. Y dice, mi pueblo me ha olvidado, incensando, dirigiéndose a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Pareciera, hermano, que cuando alguien tropieza en el camino es cuando hacemos lo que nosotros queremos. Por eso dice lo que es vanidad, lo vano, lo hueco, lo sin sentido, lo que no tiene propósito. Y me preocupaba, hermano, porque mire, nosotros no hemos escuchado no que no hayamos escuchado, no tenemos otro Dios, espero yo que no tengamos otro Dios que el que tenemos, nuestro Dios vivo y verdadero, pero podemos actuar de una manera en nuestras vidas que nuestro trabajo se puede convertir en un Dios para nosotros, hermanos. Alguna actividad física, alguna persona. ¿Por qué? Porque le prestamos más atención, dependemos de eso, y si de alguien debemos de depender, es de nuestro Dios, hermanos, y no de otra cosa. ¿Qué dioses hemos creado en nuestra vida que nos alejen y nos afecten en nuestra relación con Dios? Ya vimos, hermanos, que Dios estaba esperando algo del pueblo de Israel, y si esperaba algo, era un cambio. Era que no adoraran a sus dioses, que se volvieran a Él, que se arrepintieran de su maldad. Eso es lo que estaba esperando. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba adorando a dioses, estaban haciendo sacrificios a Baal y estaban dirigiéndose a lo que es vanidad. Estaban haciendo cosas, hermanos, que Dios no les había mandado, no les había hablado, cosas que ni siquiera le venían al pensamiento. ¿Qué es eso, hermano? Que le estamos dando más atención, que afecta a nuestra relación con Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué dioses hemos creado en nuestra vida? Que claramente Dios nos agrada de ello. Dios, hermano, tenía buenas intenciones para el pueblo de Israel. Eran pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, como dice en su palabra. Dice ahí, hermanos, cuando en el capítulo 19, versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija del barro del alfarero y lleva contigo
de los ancianos del pueblo, de los ancianos, de los sacerdotes. Dios les manda a Jeremías que compre una vasija y que la lleve, que les diga estas palabras, y luego ahí en el versículo, hermano, en el versículo 10 del capítulo 19 dice, ya después de que le dice todas estas palabras, ¿no? Que estaban sacrificando a niños, a Baal y todo esto, ¿no? Dice ahí, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así de hecho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Les está diciendo, hermano, le dice Dios a Jeremías, hey, compra la vasija, ve estas palabras, quiebrala enfrente de ellos para que el pueblo pudiera ver cómo las consecuencias que podían haber si ellos seguían igual, hermanos. Es decir, hermanos, no será, hermanos, que cuando pasamos por algún quebrantamiento es porque no nos dejamos moldear y no nos sometemos a lo que dice nuestro Dios. Dios manda al profeta Jeremías que quiebra esta vasija de barro claramente para que ellos vieran que iban a ser quebrantados, hermanos. Pero al pueblo no le importó. Que Dios nos ayude, hermanos, a que sí nos importe y que podamos enfocarnos en lo eterno y dejar cada vez más las cosas terrenales para poder ser y hacer lo que Dios nos manda hacer. Otra pregunta, hermano, que me surgía. Ya vimos, hermano, qué es lo que esperaba Dios de Israel. Un cambio, hermano. Así como con usted y como yo, solamente nosotros sabemos los cambios que Dios quiere de nuestra vida. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba adorando a dioses ajenos, estaba haciendo cosas que Dios no les mandaba hacer, Él les había hablado, cosas que ni le venían al pensamiento, ¿sí? Estaban concentrados en lo hueco, en lo vano, en lo temporal, lo que no tiene sentido ni propósito. Pero lo más importante, hermano, de que Dios habló a mi vida en este pasaje, ya vimos qué es lo que esperaba Dios, qué es lo que estaba haciendo el pueblo, pero algo de las cosas que a mí me pareció más importante y que me pregunté a mí mismo fue, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo, hermanos? Porque claramente Dios puede llamar a nuestras vidas muchas veces, pero lo más importante es cuál es nuestra respuesta. Si contestamos como contestó el pueblo de Israel, hey, es en vano, Jeremías, lo que nos estás hablando. Nosotros vamos a hacer conforme a nuestro malvado corazón. O nos vamos a someter, vamos a dejar que Dios moldee nuestra vida y someternos a Él para hacer su voluntad. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Vemos ahí en el capítulo 18, versículo 12, y que dijeron, es en vano lo que ya repetimos, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es importante, hermano, la respuesta que le vamos a dar a Dios, porque depende de ella y de lo que hagamos, si obtenemos quebrantamiento o bendición. Quebrantamiento o bendición. Dice ahí en el versículo 8 del capítulo 18, versículo 8, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero dice más adelante, pero si hicieran lo malo delante de mí y no oyen mi voz, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Depende de la respuesta, hermanos, que iba a tener el pueblo de Israel. Iba a ser o bendición o quebrantamiento. Quebrantamiento o bendición. Dice ahí en el capítulo 18, versículo 20. Dice, el profeta Jeremías le está diciendo a Dios, dice, oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo, porque el pueblo se estaba rebelando a él. Y luego dice, se da mal por bien. Se da mal por bien. Porque el profeta Jeremías entendió, hermanos, que las intenciones de Dios para su pueblo eran buenas. Pero el pueblo, en vez de aceptarlo, someterse y decirle a Dios, sí, moldea nuestra vida, no. Decían, es en vano, Jeremías, vamos a actuar conforme nosotros queremos.
decía Jeremías, se da mal por bien, porque comprendió, hermanos, que el problema estaba en el pueblo, que no querían someterse, no querían que Dios moldeara su vida. ¿Cuál va a ser, hermano, nuestra respuesta a Dios de lo que nos está pidiendo? Solamente tú sabes lo que Dios te está pidiendo y solamente yo sé lo que Dios me está pidiendo. También sabes lo que estás haciendo actualmente para Él y yo también sé lo que estoy haciendo actualmente para Él. Pero ¿qué le vas a responder a Dios? ¿Te vas a dejar moldear? ¿Le vas a decir, Señor, moldea mi vida? ¿Moldéala a tu voluntad? ¿O le dirás, es en vano, yo actuaré conforme a mi corazón? Depende de nosotros, hermanos, si queremos bendición o ser quebrantados. Es necesario, hermanos, porque como el barro es trabajado en manos del alfarero y el barro se echa a perder en manos del alfarero, tiene que quebrantarlo, hermano. Y yo miraba, hermano, cómo la sabiduría de nuestro Dios, porque estaba viendo un video de cómo es que trabaja el alfarero. Y está así en la rueda, ¿no? Está así en una mesa y está girando y pues lo han visto. Pero cuando algo no sale, hermano, ¿sí saben qué hacen con el barro? Lo deshacen, hermano. Lo deshacen. Y si les va bien, porque también de cuántos alfareros lo agarran y así lo juntan con otra masa que tienen ahí. Y nuestro Dios soberano nos da una buena ilustración para que podamos darnos cuenta que nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Y depende de nosotros si queremos dejar ser trabajados por Él. Y depende de nuestra respuesta, podamos ser quebrantados o bendecidos, hermanos. Dios espera que podamos ser de utilidad para Él, pero de nuestra respuesta depende. Dice aquí, hermano, en el versículo 10, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y le está diciendo esto, hermanos, porque el pueblo de Israel no se estaba dejando moldear por nuestro Dios. Después de que leía esto, hermanos, yo decía a Dios en oración, Padre, yo sé los cambios que debo hacer, yo los conozco, sé mis errores, sé lo que estoy haciendo, pero moldéate mi vida, cámbiame, restáurame para poder hacer así lo que tú quieres que yo haga. Porque claramente, hermanos, no conozco a alguien en su juicio cabal que pueda decir, yo prefiero el quebrantamiento en vez de la bendición. Que nuestra respuesta, hermanos, sea someternos y dejar que Dios moldee nuestra vida. Y no con palabras solamente, sino con hecho y verdad. Actuando, hermano. Solamente tú y yo sabemos, hermanos, los cambios que debemos hacer para nuestro Dios. También sabemos lo que estamos haciendo, pero lo más importante, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le vas a responder a nuestro Dios? Él tiene planes de bien para nosotros, planes de paz, a fin de darnos lo que esperamos. ¿Qué respuesta, hermano, le vamos a dar a nuestro Dios? Yo leía esto, hermanos, y cuando les voy a ser sincero, que se me hizo algo corto y yo pensé, hermano, no es corto, es breve, porque Dios es directo, hermanos. Aquí fue directo con el pueblo de Israel. Manda a Jeremías y les dice que digan todo esto y Él les está diciendo, si se arrepienten, los bendigo. No se quieren arrepentir, no oyen mi voz, tendrán que ser quebrantados. ¿Qué le vamos a responder a nuestro Dios, hermanos, a lo que Él nos está pidiendo? Vamos a orar, hermanos. Señor, Padre Celestial, que moras en todo lugar. Señor, yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Sé que es tu Espíritu Santo el que mejor nos conoce y yo te pido que seas en mi vida y seas en la vida de nuestros hermanos. Nosotros sabemos, Señor,
lo que tú esperas de nosotros. Nosotros sabemos que es lo que quieres que cambiemos nosotros. Yo quiero cambiar para ti, Señor. Y yo te pido por mis hermanos para que su anhelo sea cada vez más agradarte. También sé, Señor, lo que estoy haciendo mal. Y aunque a veces lo ignorara, yo sé que contigo no pasa desapercibido. Yo te pido de tu ayuda para en mi vida y para con la de mis hermanos. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero decirte, moldeate mi vida. Quiero agradarte. No quiero ser como el pueblo de Israel que sufrieron muchos quebrantamientos. Quiero permanecer en ti, Padre. Ayúdame. Sé con mis hermanos, Señor, y con este mensaje que podamos escudriñarlo, que podamos meditarlo y que sobre todo, Señor, si te respondemos de una manera correcta, que lo podamos hacer con hechos y no con puras palabras, como lo hacía tu pueblo, Señor, que te adoraban nomás cuando tú les ayudabas en algo y ya después se les olvidaba y volvían a ser igual como eran siempre. Permite que podamos permanecer en ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por todo lo que tú nos das. En el nombre del Señor Jesucristo te agradezco y te pido todo esto. Amén.